Déficit córtico suprarrenal primario. Enfermedad de Addison. En la descripción original de la enfermedad de Addison, languidez y debilidad general, actividad hipocinética del corazón, irritabilidad gástrica y un cambio peculiar de la coloración de la piel, se resumen las manifestaciones clínicas principales. Los casos avanzados suelen ser fáciles de diagnosticar, pero la identificación de la enfermedad en sus primeras fases puede ser un verdadero problema. Incidencia. La insuficiencia primaria es bastante rara, puede aparecer a cualquier edad y afecta a ambos sexos por igual. Debido a la frecuencia con que se emplean los esteroides como agentes terapéuticos, la insuficiencia suprarrenal secundaria es bastante frecuente. Etiología y patogenia. La enfermedad de Addison se debe a la destrucción progresiva de las suprarrenales, que debe alcanzar a más de 90% de las glándulas para que la insuficiencia se manifieste. Las enfermedades granulomatosas crónicas se localizan con frecuencia en las suprarrenales, sobre todo la tuberculosis, pero también la histoplasmosis, la coccidioidomicosis y la criptococosis. En las primeras series, la tuberculosis producía 70 a 90% de los casos, pero actualmente la causa más frecuente es la atrofia suprarrenal idiopática, que probablemente es de mecanismo autoinmunitario. En raras ocasiones se descubren otras lesiones, como adrenoleucodistrofia, hemorragias bilaterales, metástasis tumorales, VIH, citomegalovirus CMV, amiloidosis, adrenomieloneuropatía, insuficiencia suprarrenal familiar o sarcoidosis. Aunque la mitad de los pacientes tiene anticuerpos circulantes contra las suprarrenales, la destrucción autoinmunitaria de la glándula probablemente es secundaria a los linfocitos T citotóxicos. Entre los antígenos suprarrenales específicos contra los que pueden dirigirse los autoanticuerpos se encuentran la 21-hidroxilasa FIT21A2 y la enzima de escisión de la cadena lateral, pero se ignora la importancia de estos anticuerpos en la patogenia de la insuficiencia suprarrenal. Algunos anticuerpos ocasionan insuficiencia suprarrenal al bloquear la unión de la ACTH con sus receptores. Algunos pacientes tienen también anticuerpos contra la tiroides, las paratiroides y el tejemploide gonadal. Asimismo, existe mayor incidencia de tiroiditis linfocítica crónica, insuficiencia ovárica prematura, diabetes mellitus de tipo 1 e hipotiroidismo o hipertiroidismo. La aparición de dos o más de estos procesos endocrinos autoinmunitarios en una misma persona caracteriza al síndrome autoinmunitario poliglandular de tipo 2. Otras manifestaciones son anemia perniciosa, vitíligo, alopecia, esprueno tropical y miastenia grave. Dentro de las familias se observan muchas generaciones que están afectadas por una o más de las enfermedades citadas. El síndrome poliglandular de tipo 2 se debe a un gen mutante situado en el cromosoma 6, y se relaciona con los alelos B8 y DR3 de los antígenos leucocíticos humanos. Human Leukocyte Antigen, HLA. El síndrome autoinmunitario poliglandular de tipo I está integrado por la combinación de insuficiencia paratiroidea y suprarrenal y candidosis mucocutánea crónica. Otros fenómenos autoinmunitarios que aparecen en este proceso son anemia perniciosa, hepatitis crónica activa, alopecia, hipotiroidismo primario e insuficiencia gonadal prematura. Este síndrome se hereda con carácter autosómico recesivo y no se relaciona con los HLA. Está causado por mutaciones en gen de la poliendocrinopatía, candidosis y distrofia ectodérmica autoinmunitarias autoinmune poliendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy, APC localizado en el cromosoma 21q22, 3. El gen codifica un factor de transcripción al que se atribuye una participación en la función de los linfocitos. El síndrome de tipo I suele aparecer en la niñez, mientras que el de tipo 2 suele manifestarse en la vida adulta. Hay que mantener siempre la sospecha clínica de una insuficiencia suprarrenal en los pacientes afectados por SIDA. El citomegalovirus CMV afecta habitualmente a las suprarrenales, la llamada adrenalitis necrosante por citomegalovirus, y se ha descrito afección suprarrenal producida por Mycobacterium avium intracellulare, Cryptococcus y sarcoma de Kaposi. A veces, la insuficiencia suprarrenal de los pacientes con SIDA no se manifiesta clínicamente, pero es frecuente que las pruebas de reserva suprarrenal den resultados anormales. Al interpretar las pruebas de la función córtico-suprarrenal es muy importante recordar que ciertos fármacos, como la rifampicina, la fenitoína, el ketoconazol, el megestrol y los opiáceos, pueden causar o potenciar la insuficiencia suprarrenal. En los pacientes tratados con anticoagulantes, y en los portadores de anticoagulantes circulantes y estados de hipercoagulabilidad, como el síndrome antifosfolípido, serán casos de hemorragia e infarto suprarrenales.
Existen varias causas genéticas raras de insuficiencia suprarrenal que se presentan fundamentalmente en la lactancia y en la niñez. Signos y síntomas clínicos. La insuficiencia córtico-suprarrenal debida a la destrucción lenta de las suprarrenales se caracteriza por el comienzo insidioso de fatiga fácil, debilidad, anorexia, náuseas y vómitos, pérdida de peso, pigmentación de la piel y las mucosas, hipotensión y, en ocasiones, hipoglucemia. Según la duración y la intensidad de la hipofunción suprarrenal, las manifestaciones varían desde una ligera fatiga crónica hasta un choque fulminante, que aparece si hay destrucción aguda de las glándulas, como fue descrito por Waterhouse y Friedrichsen. Frecuencia de los signos y síntomas de la insuficiencia suprarrenal. Signo o síntoma. Porcentaje de pacientes: debilidad 99, pigmentación cutánea 98, pérdida de peso 97, anorexia, náuseas y vómitos 90, hipotensión menor que 110, 70, 87, pigmentación de mucosas 82, dolor abdominal 34, apetencia por la sal 22, diarrea 20, estreñimiento 19, síncope 16, vitíligo 9. La astenia es el síntoma principal. Al principio puede ser esporádica y más importante en los momentos de estrés. A medida que la función suprarrenal se deteriora, el paciente está continuamente fatigado y necesita reposo en cama. La hiperpigmentación puede faltar o ser muy llamativa. Habitualmente aparece como un oscurecimiento difuso de color moreno, pardo, o bronceado en ciertas regiones como los codos o los surcos de las manos, y en las zonas que están normalmente pigmentadas, como las areolas que rodean los pezones. En las mucosas pueden aparecer placas de color negro azulado. Algunos pacientes presentan efélides oscuras, y a veces hay, paradójicamente, áreas irregulares de vitíligo. Un signo precoz es la persistencia del bronceado cutáneo que sigue a la exposición al sol. Es frecuente la hipotensión arterial, que se acentúa con la postura, y la presión arterial puede ser del orden de 80, 50 o menos. A menudo las alteraciones de la función gastrointestinal son la primera manifestación. Los síntomas varían desde una ligera anorexia con pérdida de impreciso, a veces tan intenso como para confundirse con un abdomen agudo. Los pacientes pueden tener cambios de personalidad, que habitualmente consisten en inquietud e irritabilidad excesivas. El refuerzo de las percepciones sensoriales gustativas, olfatorias y auditivas es reversible con el tratamiento. En la mujer puede haber pérdida del vello axilar y púbico por ausencia de los andrógenos suprarrenales. Datos de laboratorio. En las primeras fases de la destrucción gradual de las suprarrenales puede que no haya alteraciones evidentes de los parámetros sistemáticos de laboratorio, pero la reserva suprarrenal está disminuida. Es decir, aunque la secreción basal de esteroides sea normal, su elevación después de un estrés es inferior a lo normal. Al estimular las suprarrenales con ACTH se descubren alteraciones en esta fase de la enfermedad, como elevación inferior a lo normal o falta absoluta de elevación de los niveles de cortisol. En fases más avanzadas de la destrucción suprarrenal disminuyen los niveles séricos de sodio, cloruro y bicarbonato, mientras que el potasio sérico se eleva. Hay hiponatriemia por pérdida de sodio por la orina causada por déficit de aldosterona y desplazamiento del sodio hacia el compartimiento intracelular. Esta pérdida del sodio extravascular reduce el volumen de líquido extracelular y acentúa la hipotensión. Las concentraciones plasmáticas elevadas de vasopresina y angiotensina segundo favorecen la hiponatremia al disminuir la depuración de agua libre. La hiperpotasiemia se debe a los efectos combinados de déficit de aldosterona, reducción del filtrado glomerular y acidosis. Los niveles basales de cortisol y aldosterona son más bajos de lo normal y no aumentan después de administrar ACTH. Por razones desconocidas, 10 a 20% de los pacientes tiene hipercalcemia ligera o moderada. Los cambios en el electrocardiograma son inespecíficos, y el electroencefalograma muestra una reducción y lentificación generalizada del trazado. También puede haber anemia normocítica, linfocitosis relativa y eosinofilia moderada. Diagnóstico. El diagnóstico de insuficiencia suprarrenal se hace con la prueba de estimulación de ACTH que evalúe la capacidad de reserva de las suprarrenales para producir esteroides. Véanse anteriormente los protocolos de la prueba de la ACTH. En resumen, la mejor prueba de detección sistemática es la respuesta del cortisol a los 60 tras la inyección de 250 gramos de cosintropina por vía intramuscular o intravenosa. Los niveles de cortisol deben superar los 495 nanomol por litro, 18 gramos por decilitro. Si la respuesta es anormal, se pueden diferenciar la insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria midiendo los niveles de aldosterona en las mismas muestras de sangre.
En la insuficiencia suprarrenal secundaria, el incremento de la aldosterona será normal. 5 nanogramos por decilitro, mientras en la insuficiencia primaria será anormal. Además, en la insuficiencia suprarrenal primaria, la ACTH plasmática y los péptidos relacionados LPT están elevados por la pérdida de la habitual relación de retroacción cortisol-hipotálamo-hipófisis, mientras que en la insuficiencia suprarrenal secundaria los valores de ACTH son bajos o inadecuadamente normales. Algoritmo diagnóstico para evaluar a los pacientes con presunta insuficiencia suprarrenal. Los niveles de ACTH en plasma están bajos en la insuficiencia suprarrenal secundaria. En los casos debidos a tumores hipofisarios o a hipopituitarismo idiopático existe déficit de otras hormonas hipofisarias. Por otro lado, el déficit de ACTH puede ser aislado, como se observa después del uso prolongado de glucocorticoides exógenos. Como los niveles sanguíneos aislados obtenidos en estas pruebas de detección sistemática no siempre son concluyentes, en ocasiones es necesario confirmar el diagnóstico con un goteo continuo de ACTH durante 24 horas. Los sujetos normales y los pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria pueden distinguirse con las pruebas de la metilapona y de tolerancia a la insulina. Diagnóstico diferencial. Como la debilidad y la fatiga son frecuentes, el diagnóstico precoz de la insuficiencia suprarrenal puede ser difícil. Ahora bien, la coincidencia de molestias gastrointestinales leves, pérdida de peso, anorexia y la sospecha de una hiperpigmentación obliga a realizar una prueba de estimulación con ACTH para descartar insuficiencia suprarrenal, especialmente antes de empezar a dar esteroides. La pérdida de peso es útil para evaluar la importancia de la debilidad y el malestar. La pigmentación de origen racial puede ser un problema, pero el paciente con destrucción suprarrenal paulatina suele relatar un aumento reciente y progresivo de la pigmentación. En cambio, no suele haber hiperpigmentación cuando la destrucción de las glándulas es rápida, como en la hemorragia suprarrenal bilateral. El hecho de que otras enfermedades produzcan hiperpigmentación también representa un problema, pero en la insuficiencia suprarrenal el aspecto y la distribución del pigmento suelen ser característicos. Cuando hay dudas, la medición de los niveles de ACTH y las pruebas de la reserva suprarrenal con un goteo de ACTH permiten distinguir claramente el proceso subyacente. Tratamiento. Todos los pacientes con insuficiencia suprarrenal deben ser tratados con hormonoterapia restitutiva. Estos pacientes requieren una detallada información sobre su enfermedad. El tratamiento restitutivo debe corregir los déficits de glucocorticoides y mineralocorticoides. El fármaco principal es la hidrocortisona. Cortisol. En la mayoría de los adultos la dosis según su tamaño es de 20 a 30 miligramos día. Se aconseja tomar el glucocorticoide con las comidas o, si no es práctico, con leche o algún antiácido, porque el fármaco puede exagerar la acidez gástrica y hacer efectos tóxicos sobre la mucosa del estómago. Para imitar el ritmo suprarrenal diurno, se tomarán 2/3 de la dosis por la mañana y 1/3 al final de la tarde. Algunos pacientes muestran insomnio, irritabilidad y excitación mental al comienzo del tratamiento. En ellos conviene reducir la dosis. Otras situaciones que pueden necesitar dosis menores son la hipertensión y la diabetes mellitus. Los obesos y los pacientes que toman antiepilépticos pueden necesitar dosis mayores. No parece que las mediciones de la ACTH o el cortisol en plasma, ni los niveles de cortisol en orina, sirvan para determinar la dosis idónea de glucocorticoides. Como la administración restitutiva de glucocorticoides no repone la fracción mineralocorticoide de las hormonas suprarrenales, suele ser necesario añadir un mineralocorticoide. Esto se consigue administrando 0,05 a 0,1 miligramos de fluorocortisona diarios por vía oral. Además, hay que aconsejar a los pacientes que tomen constantemente una cantidad generosa de sal 3 a 4 gramos por día. Para saber si el tratamiento con mineralocorticoides es suficiente se pueden determinar la presión arterial y los electrolitos séricos. La presión arterial debe ser normal aunque se produzcan cambios posturales. Y también deben ser normales los niveles séricos de sodio, potasio, creatinina y nitrógeno ureico. La medición de los niveles de renina en plasma puede servir para ajustar las dosis. En mujeres con insuficiencia suprarrenal, los niveles de andrógenos también son bajos. Por ello algunos médicos piensan que el tratamiento sustitutivo diario con 25 a 50 miligramos de DHA puede mejorar la calidad de vida y la densidad ósea. A excepción de la gastritis, las complicaciones del tratamiento con glucocorticoides son raras en las dosis que se aconsejan en la insuficiencia suprarrenal.
Las complicaciones de la terapéutica con mineralocorticoides consisten en hipopotasiemia, hipertensión, cardiomegalia e incluso insuficiencia cardíaca congestiva debida a retención de sodio. Conviene medir periódicamente el peso corporal, el potasio sérico y la presión arterial. Todos los pacientes con insuficiencia suprarrenal deben llevar consigo una tarjeta o placa de identificación, han de estar adiestrados para autoinyectarse esteroides por vía parenteral y deben estar afiliados a un sistema de alerta médica. Problemas terapéuticos especiales durante una enfermedad intercurrente, especialmente si existe fiebre, hay que duplicar la dosis de hidrocortisona. Si la enfermedad es grave, deben darse 75 a 150 miligramos día. Si no pueden administrarse por vía oral hay que emplear la vía parenteral. Del mismo modo, deben administrarse glucocorticoides adicionales antes de una intervención quirúrgica o una extracción dental. Además, hay que aconsejar a los pacientes que aumenten la dosis de fluorocortisona y añadan más sal a la dieta habitual si hacen ejercicio físico intenso y sudan mucho, en los ambientes calurosos, y si tienen molestias gastrointestinales, como en caso de diarrea. Una medida sencilla consiste en añadir a la dieta diaria habitual 1 a 3 tazas de caldo con sal. Una taza de caldo de ternera o de pollo contiene 35 milimol de sodio. Con ella se pretende imitar, el día de la cirugía, la secreción de cortisol de un individuo normal que va a someterse a un estrés importante y prolongado. 10 miligramos por hora, 250 a 300 miligramos por día. Más adelante, si el paciente mejora y no tiene fiebre, se disminuye paulatinamente 20 a 30% de la dosis de hidrocortisona todos los días. No es necesario administrar mineralocorticoides por vía parenteral cuando las dosis de hidrocortisona son mayores de 100 miligramos día debido a los efectos mineralocorticoides que tiene la hidrocortisona a esas dosis. Insuficiencia suprarrenal secundaria. El déficit de ACTH produce insuficiencia corticosuprarrenal secundaria. Puede ser un déficit selectivo, como el que aparece después de administrar prolongadamente glucocorticoides en exceso, o puede acompañar al déficit de muchas hormonas hipofisarias panhipopituitarismo. Muchos de los síntomas y signos de los pacientes con hipofunción córtico-suprarrenal secundaria son iguales a los de los pacientes con la forma primaria de la enfermedad, pero carecen de la hiperpigmentación pues los niveles de ACTH y péptidos afines son bajos. En efecto, las concentraciones séricas de ACTH sirven para distinguir la insuficiencia suprarrenal primaria de la secundaria, pues están elevadas en la primera y disminuidas o ausentes en la segunda. Los pacientes con insuficiencia hipofisaria total tienen manifestaciones por carencia de muchas hormonas. Otro dato más que distingue a la insuficiencia córtico-suprarrenal primaria es el nivel casi normal de la secreción de aldosterona que se encuentra en el hipopituitarismo y en el déficit aislado de ACTH. Los pacientes con insuficiencia hipofisaria pueden tener hiponatriemia, bien por dilución, bien secundaria a elevación menor de lo normal de la secreción de aldosterona en respuesta a una restricción de sodio intensa. Sin embargo, la deshidratación, hiponatriemia e hiperpotasiemia intensa son datos característicos de un déficit acusado de mineralocorticoides y apoyan el diagnóstico de insuficiencia córtico-suprarrenal primaria. Los pacientes tratados prolongadamente con esteroides, a pesar de mostrar los estigmas físicos del síndrome de Cushing, padecen insuficiencia suprarrenal debida a la supresión hipófiso-hipotalámica prolongada y a la atrofia suprarrenal secundaria a la ausencia de la ACTH endógena. Estos pacientes muestran dos déficits: una pérdida de reactividad a la ACTH y falta de liberación de ACTH por la hipófisis. Estos casos se caracterizan por niveles bajos de ACTH y cortisol en sangre, una tasa baja de eliminación basal de esteroides, y respuestas anormales a la ACTH y a la metilapona. La mayoría de los pacientes con insuficiencia suprarrenal inducida por esteroides exógenos acaba recuperando la reactividad normal del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal HPA, pero tardan días a meses en lograrlo. La prueba rápida de ACTH permite evaluar fácilmente la recuperación de la función de dicho ejemplo. Como los niveles de cortisol en plasma después de inyectar cosintropina y durante la hipoglucemia inducida con insulina suelen ser parecidos, la prueba rápida de ACTH permite evaluar la función PA integrada. Algunos investigadores recomiendan el empleo de la prueba de la ACTH con dosis baja 1 mg cuando se sospecha déficit secundario de ACTH. También se puede evaluar la reserva hipofisaria de ACTH con las pruebas convencionales de la metilapona y la hipoglucemia inducida con insulina. En los pacientes con insuficiencia córtico-suprarrenal secundaria, los glucocorticoides se administran del mismo modo que en la forma primaria.
No suele ser necesario administrar mineralocorticoides, pues se conserva la secreción de aldosterona. Insuficiencia córtico-suprarrenal aguda. La insuficiencia córtico-suprarrenal aguda puede deberse a varios procesos. Por un lado, las crisis suprarrenales pueden suponer una intensificación rápida y fulminante de una insuficiencia suprarrenal crónica que, en general, son desencadenadas por sepsis o estrés quirúrgico. Otras veces puede producirse una destrucción hemorrágica aguda de ambas glándulas suprarrenales en sujetos previamente normales. En los niños, este acontecimiento suele ocurrir durante la septicemia por Pseudomonas o la meningococemia síndrome de Waterhouse-Friderichsen. En los adultos, el tratamiento anticoagulante o un trastorno de la coagulación pueden causar hemorragia suprarrenal bilateral. En ocasiones, la hemorragia suprarrenal bilateral del recién nacido se debe a un traumatismo durante el parto. Se han observado casos de hemorragia durante el embarazo, después de trombosis idiopática de la vena suprarrenal y como complicación de la venografía P. Ejemplo. Infarto de un adenoma. La tercera y más frecuente causa de insuficiencia aguda es la interrupción brusca de los esteroides en pacientes con atrofia suprarrenal debida a un tratamiento prolongado con esteroides. También puede aparecer insuficiencia suprarrenal aguda en los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita o con disminución de la reserva suprarrenal cuando toman fármacos capaces de inhibir la síntesis de los esteroides mitótano, ketoconazol, o de acelerar el metabolismo de los esteroides fenitoína, rifampicina. Crisis suprarrenal es la supervivencia a largo plazo de los pacientes con insuficiencia córtico-suprarrenal se basa en gran parte en prevenir y tratar las crisis suprarrenales. Por tanto, la aparición de infecciones, traumatismos que incluyen intervenciones quirúrgicas, molestias digestivas y otras causas de estrés obligan a elevar las dosis de esteroides de inmediato. En los pacientes sin tratamiento, los síntomas previos se acentúan y aparecen náuseas, vómitos y dolor abdominal que pueden ser rebeldes. Es posible que haya fiebre alta o que la temperatura sea normal. El letargo se acentúa hasta la somnolencia y va seguido de colapso vascular por hipovolemia. En cambio, en los pacientes tratados previamente con glucocorticoides en dosis de mantenimiento pueden faltar la deshidratación o la hipotensión hasta que entran en estado preterminal, pues la secreción de mineralocorticoides suele conservarse. En todos los pacientes con crisis suprarrenal hay que buscar una causa desencadenante. Tratamiento. La finalidad del tratamiento es reponer los glucocorticoides circulantes y el déficit de sodio y de agua. Por eso debe instituirse un goteo intravenoso de glucosa al 5% en solución salina normal acompañado de una inyección IV rápida de 100 mg de hidrocortisona seguida de un goteo de hidrocortisona a una velocidad de 10 mg por hora. Otra pauta es administrar una inyección rápida de 100 mg de hidrocortisona intravenosa cada 6h. Ahora bien, solo el goteo continuo mantiene constantemente el cortisol en plasma en los niveles necesarios para combatir el estrés. Más de 830 nanomol por litro 30 gramos por decilitro. Para que el tratamiento de la hipotensión sea eficaz es preciso reponer los déficits de glucocorticoides, de sodio y de agua. Si la crisis estuvo precedida de náuseas y vómitos prolongados y hay deshidratación, puede ser necesario administrar varios litros de solución salina en pocas horas. En casos extremos pueden estar indicados los vasoconstrictores, como la dopamina, como auxiliares de la reposición de volumen. Cuando se dan grandes dosis de esteroides, por ejemplo, 100 a 200 mg de hidrocortisona, el paciente recibe un efecto mineralocorticoide máximo, y no es necesario administrar mineralocorticoides adicionales. Una vez lograda la mejoría, la dosis de esteroides se reduce poco a poco en los días siguientes hasta llegar a la dosis de mantenimiento y, si es necesario, se reanuda la administración de mineralocorticoides. Insuficiencia córtico-suprarrenal en pacientes graves. La fisiología del ejemplo hipotálamo-hipófisis suprarrenal se altera de manera impresionante durante las enfermedades graves como traumatismos, intervenciones quirúrgicas, sepsis y choque. En estas situaciones las concentraciones de cortisol se incrementan 4 a 6 veces, desaparece la variación diurna de esta hormona y sus fracciones libres aumentan en la circulación y en los tejemploidos diana. La producción inadecuada de cortisol durante las enfermedades graves puede dar por resultado hipotensión, disminución de la resistencia vascular generalizada, choque y muerte. Un motivo importante de controversias en los individuos supuestamente normales es la correlación de la evolución clínica con los valores de cortisol medidos durante la enfermedad grave. La producción subnormal de cortisol durante las enfermedades graves agudas se ha denominado insuficiencia suprarrenal funcional o relativa.
Desde el punto de vista conceptual, la elevación de la concentración de cortisol observada resulta insuficiente para controlar la reacción inflamatoria y para conservar la presión arterial. Si fuera posible identificar a este tipo de pacientes, se les podría ayudar con la administración de cortisol complementario. No está firmemente establecida en los pacientes graves la concentración de cortisol por debajo de la cual la restitución con glucocorticoides mejoraría el pronóstico, aunque muchos investigadores consideran que es de 15 gramos por decilitro o menos. Por otra parte, en caso de enfermedad grave es poco probable que una concentración de cortisol medida al azar que se encuentre por arriba de 34 gramos por decilitro se acompañe de insuficiencia suprarrenal relativa. En los pacientes con valores de cortisol medidos al azar entre 15 y 34 gramos por decilitro, la prueba de estimulación con cosintropina puede identificar a aquellos con disminución de la reserva suprarrenal incremento de menos de 9 gramos por decilitro, que podrían beneficiarse al recibir tratamiento con cortisol complementario. Si en un paciente hipotenso gravemente enfermo se considera el posible diagnóstico de insuficiencia suprarrenal relativa o funcional, deberá iniciarse el tratamiento a base de cortisol complementario inmediatamente después de medir la concentración de esta hormona al azar o de efectuar una prueba de estimulación con cosintropina. El cortisol complementario puede ser particularmente útil en pacientes con choque séptico, pues se ha informado que en estos casos los glucocorticoides reducen la mortalidad y la duración del tratamiento vasopresor. Estos pacientes deben tratarse con inyección rápida de 50 a 75 miligramos de hidrocortisona por vía intravenosa cada 6h o con la misma dosis en forma de venoclisis continua. Si los resultados de la medición de la concentración de cortisol en la muestra inicial son normales, se interrumpe el tratamiento. Por otra parte, los pacientes con resultados anormales deben recibir tratamiento durante una semana con reducción progresiva subsecuente de la medicación. Es necesario revalorar la función suprarrenal en quienes sobreviven después de la resolución de la enfermedad grave. Hipoaldosteronismo. El déficit aislado de aldosterona acompañado de una producción normal de cortisol ocurre en el hiporreninismo, como defecto biosintético hereditario, a consecuencia de la extirpación quirúrgica de adenomas secretores de aldosterona, durante la administración prolongada de heparina o heparinoides, en las enfermedades pretectales del sistema nervioso y en la hipotensión ortostática grave. La manifestación común a todas las formas de hipoaldosteronismo es la incapacidad para aumentar adecuadamente la secreción de aldosterona en respuesta a la restricción de sal. La mayoría de los pacientes tiene hiperpotasiemia inexplicable que se acentúa al reducir la ingestión dietética de sodio. En los casos graves hay pérdida de sodio por la orina con ingestión normal de sal, mientras que en las formas más leves solo hay pérdidas excesivas de sodio por la orina durante la restricción de sal. Gran parte de los casos de hipoaldosteronismo aislado aparecen en pacientes con déficit de la producción de renina, el llamado hipoaldosteronismo hiporreninémico, sobre todo en los adultos con diabetes mellitus e insuficiencia renal leve, en los que la hiperpotasiemia y la acidosis metabólica son desproporcionadas con respecto al grado de afección renal. Los niveles de renina en plasma no se elevan, como ocurre normalmente, con la restricción de sodio y los cambios posturales. La patogenia es dudosa. Las posibilidades son nefropatía. Lo más probable, neuropatía vegetativa, expansión del volumen de líquidos extracelulares y conversión defectuosa de los precursores de la renina en renina activa. Los niveles de aldosterona tampoco se elevan como ocurre normalmente con la restricción de sal y la disminución de la volemia. Este efecto está relacionado probablemente con el hiporreninismo, pues no pueden demostrarse defectos biosintéticos de la secreción de aldosterona. En estos pacientes, la secreción de esta hormona aumenta rápidamente después de la estimulación con ACTH, pero es dudoso que la magnitud de la respuesta sea normal. Por otro lado, la concentración de aldosterona parece ser más baja de lo normal con respecto a la hiperpotasiemia. El hipoaldosteronismo también puede acompañarse de niveles elevados de renina y niveles bajos o elevados de aldosterona. En los pacientes muy graves también puede haber hipoaldosteronismo hiporreninémico. Su mortalidad suele ser muy alta, 80%. No hay hiperpotasiemia. Las posibles explicaciones del hipoaldosteronismo son necrosis suprarrenal poco frecuente o desviación de los mineralocorticoides hacia la vía de los glucocorticoides, posiblemente relacionada con un estímulo prolongado ejemplecido por la corticotropina. Antes de diagnosticar un hipoaldosteronismo aislado en un paciente con hiperpotasiemia hay que excluir la pseudohiperpotasiemia p. Ejemplo. Hemólisis, trombocitosis midiendo el nivel de potasio en plasma.
El siguiente paso es demostrar una respuesta normal del cortisol al estímulo de la ACTH. Luego debe medirse la respuesta de los niveles de renina y aldosterona a los estímulos. Bipedismo, restricción de sodio. Los niveles bajos de renina y aldosterona establecen el diagnóstico de hipoaldosteronismo hiporreninémico. La coincidencia de niveles altos de renina y bajos de aldosterona es compatible con un defecto en la biosíntesis de la aldosterona o con falta de reactividad selectiva a la angiotensina II. Por último, existe un trastorno que imita clínica y bioquímicamente al hipoaldosteronismo con niveles elevados de renina. Sin embargo, los niveles de aldosterona no son bajos sino elevados, se trata del llamado pseudohipoaldosteronismo. Este cuadro hereditario se debe a una mutación del canal epitelial del sodio. Tratamiento. El tratamiento consiste en corregir el déficit de mineralocorticoides. En la práctica, el equilibrio electrolítico se restablece con la administración de 0,05 a 0,15 miligramos de fluorocortisona diarios si la ingestión de sal es suficiente. P. Ejemplo. 150 de 200 milimol por día. A veces, los pacientes con hipoaldosteronismo hiporreninémico necesitan dosis mayores de mineralocorticoides para corregir la hiperpotasiemia. Esto supone un riesgo especial para los pacientes con hipertensión, insuficiencia renal leve o insuficiencia cardíaca congestiva. Otra posibilidad es reducir la ingestión de sal y administrar furosemida, con lo que pueden mejorar la acidosis y la hiperpotasiemia. En ocasiones resulta eficaz combinar ambos métodos.